Yuri Rabasa, trader financiero. Muy buenos días, Yuri. ¿Qué tal, José? Buenos días. Bueno, ¿cómo es la fotografía en este viernes que nos cierra capítulo FED? Bueno, pues estamos viendo, fíjate, todavía no se apunta del todo, pero desde el día de hoy hasta primeros de semana yo voy a estar muy pendiente del comportamiento del dólar, también del Bitcoin y del crudo. ¿Por qué? Pues porque ahora estoy mostrando el gráfico del dólar index y si nos fijamos llevaba varias semanas, un par de semanas largas en un movimiento lateral, jugando con ese teórico diferencial de tipos de interés entre la FED y el Banco Central Europeo, que si se iban a retrasar la bajada de tipos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero fíjate que tras las declaraciones de esta semana de la FED hemos visto un movimiento de rotura por aquí, de esa línea de confirmación que confirmaría una posible pauta de agotamiento, una pauta de agotamiento en el dólar index, ¿no? Eso me lleva a pensar que, bueno, parece que el mercado está descontando de forma más negativa las expectativas de inflación que está trasladando la FED, ¿no? Es decir, vamos a mantener los tipos más tiempo más altos, ¿no? Probablemente no ha cambiado en absoluto todavía el consenso del mercado, que espera que como muy pronto no se produzcan esas bajadas hasta septiembre, pero lo que sí transmitió la FED es: ojo que no tenemos muy claro qué va a pasar con la inflación, ¿no? Ese punto de vista yo creo que es lo que está descontando ahora mismo el mercado, de cuidado que la inflación no está ni mucho menos controlada, que si nos dicen esto quizá vayamos a tener algún susto de inflación, ¿no? Así que fíjate que podemos ver cómo en los próximos días es un movimiento probable de recuperación o debilitación del dólar respecto al resto de divisas principales, ¿no? Ahora estoy mostrando el euro dólar, que tenía este canal bajista, que estábamos viendo ese rebote en el euro dólar, y que es posible que continúe en los próximos días o semanas, ¿no? La libra ya había comenzado a rebotar antes, y el dólar yen, en el que hemos visto, también hemos tenido en muy pocos días pues sus salidas de tipos de interés, ¿no? Por parte de la FED esta semana, y el anterior vimos del yen. Fíjate la gran volatilidad que tuvimos con la salida de tipos del Banco de Japón, y la gran volatilidad que sigue habiendo en el dólar yen tras la salida de tipos de interés o sin cambios por parte de la FED, y ese movimiento de caída fuerte de altísima volatilidad en muy pocos días que le ha llevado a perder esos máximos históricos que estaba teniendo, ¿no? Con lo cual empieza a recuperar cierto terreno el yen. Todavía no cambia en absoluto la perspectiva de tendencia alcista del dólar yen, pero sí es muy llamativo este cambio de opinión potente que estamos viendo aquí, ¿no? Si nos vamos a la bolsa americana podemos ver que el movimiento correctivo, me voy a acercar un poquito más para verlo mejor, ese movimiento correctivo del S&P 500 continúa, pero está en una situación crítica, en el sentido de que si supera el 5.130 podríamos ver un ataque a máximos en los próximos días. Pero sin embargo todavía está muy cerca del 5.000, y si perdiera el 5.000 podría profundizar bastante todavía en la corrección, por lo menos hasta 4.800, ¿no? Está ahí decidiendo la bola hacia qué lado cae, ¿no? Con el Nasdaq nos pasa un poco lo mismo. Podemos ver esa continuación del movimiento correctivo y vamos a estar muy atentos a ver si es capaz de superar el máximo relativo anterior, que en este caso está en 17.800. Si nos vamos a la bolsa europea, seguimos también viendo ese movimiento correctivo. Podemos ver ese DAX, me acercaré también un poquito más para verlo mejor. Podemos ver ese DAX en ese movimiento correctivo que le ha llevado a pausarse, a esperar nuevos acontecimientos. Todavía no ha anulado la tendencia anterior, pero está también en una situación en la que la corrección todavía se puede decidir como una corrección más profunda o reanudar la tendencia alcista, ¿no? El IBEX intentó ese ataque a máximos por encima del 11.100, y coincidiendo con las declaraciones del enamorado de la luna, pues parece que, yo no sé si tuvo algo que ver, pero desde luego a partir de ese momento perdió esa resistencia y ahora mismo está cotizando por debajo de 10.900, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser un movimiento correctivo, pero un movimiento correctivo que lo que está dibujando es un potencial doble techo con un nivel clave a vigilar, que sería el 10.500, ¿no? Bolsa asiática muy parada, hemos tenido festivo en China durante los 3 últimos días, también festivo en Japón, así
sí que algo parada, pero también continúa ese movimiento correctivo, aunque China empieza a realizar nuevos máximos, continúa realizando nuevos máximos desde que superó la resistencia anterior, ¿no? Así que sin ninguna duda la condición bajista que llevaba desde hace varios años la ha perdido y ahora ya está en condición alcista, ¿no? También estaremos muy pendientes del Bitcoin porque una vez que perdió ese nivel de 60K, de 60.000, se activó la rotura de línea de confirmación de esta pauta de agotamiento, de este canal, y por lo tanto hay ciertas probabilidades de que se produzca una corrección todavía más profunda, ¿no? Y por último, una pérdida importante en la cotización del crudo en las últimas semanas, que le ha llevado ya ahora mismo al crudo americano a $79 el barril, que en principio técnicamente todavía podría continuar por lo menos hasta el 76 con relativa facilidad. Llama la atención que en ese contexto en el que el dólar ganó cierta fuerza, el crudo todavía aguantó bien, y en un momento en el que el dólar está empezando o podría perder fuerza, curiosamente estamos viendo al crudo cayendo, ¿no? Cuando tendría que ser una correlación inversa, ¿no? Y por último, para finalizar, estamos viendo al oro que todavía está en fase correctiva, pero acercándose peligrosamente a los 2.280, que es la corrección 61.8 de Fibonacci, y que podría activar una corrección, un movimiento bajista todavía muchísimo más potente, ¿no? También estaremos pendientes del oro. Yuri, hay una duda que yo veo desde el miércoles alrededor del dólar. ¿Cómo puede ser en un entorno en el que la Fed deja claro que el movimiento de bajada no va a ser tan rápido, se haya fortalecido el euro frente al dólar? Sí, eso es lo que comentaba en mi introducción, que es lo que más llama la atención, ¿no? Yo me atrevo a sugerir que quizás sea debido a esa duda que ha planteado la FED respecto a la inflación, ¿no? Respecto a que quizá tengamos la inflación más alta, más cercana al 3% durante más tiempo, ¿no? Eso sin duda puede haber puesto nervioso al mercado. En todo caso, lo estamos viendo únicamente con las últimas velas de los 2 últimos días, ¿no? Tendremos que ver si a lo largo de la jornada de hoy, con la salida de datos de empleo y sobre todo a lo largo de toda la semana que viene, se va confirmando y vuelve a perder peso el dólar en el mercado internacional, ¿no? En principio, por fundamentales no parece tener mucho sentido, porque de hecho lo que se trasladó es lo que tú dices, más divergencia de tipos de interés durante más tiempo, algo que el mercado ya venía descontando desde el mes pasado, pero que se ha vuelto a confirmar, si cabe, con más fuerza. Pero el dato distintivo fue esa opinión sobre la inflación o cuando trasladaron esas dudas de que la inflación no parece estar controlada, ¿no? ¿Qué más? Resultados de Apple han gustado mucho al mercado, sobre todo por ese buyback, ¿no? Ese proceso de recompra de acciones, el mayor de la historia. ¿Es momento de Apple ahora para el inversor? Bueno, a ver, en el largo plazo las expectativas de Apple todavía tiene retos muy importantes, ¿eh? Caídas en las ventas del iPhone, caídas en las ventas muy importantes del iPad, algo han subido las ventas de los Macs. Parece que con el tema de la inteligencia artificial todavía están muy descolocados, aunque trasladan la idea de que no están para nada preocupados. Lo cierto es que no hay noticias al respecto de cuál va a ser la jugada de inteligencia artificial en los próximos años por parte de Apple, ¿no? Hay rumores de que quizá la semana que viene o la otra podamos ver algo a este respecto, o Cook anuncie algo a este respecto, pero por el momento se nota cierto agotamiento en el posicionamiento de mercado de Apple. Voy a mostrar el gráfico, aquí lo podemos ver, y eso es precisamente lo que estuvo castigando el mercado con ese gran movimiento. Voy a ponerlo en gráficos semanales, que es como lo veremos mejor, donde se puede apreciar un movimiento de doble techo, una pauta de agotamiento de doble techo en Apple, y que está muy próximo a ese nivel de línea de confirmación que activaría una corrección mucho mayor en torno a 166, ¿no? Entonces yo creo que es mejor todavía esperar. Es verdad que los resultados han sorprendido por ser menos malos de lo que se esperaba, pero si no perdemos de perspectiva podemos ver que realmente todavía tienen retos importantes, ¿no? Y técnicamente el gráfico aún no nos indica compra. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Yuri Rabasa. Buen día y buen negocio. Buen día, buen fin de semana. Buen fin de semana.